A continuación, la ponencia titulada Regulación y práctica internacional en materia de patrimonio cultural subacuático, a cargo del profesor Tullio Scovazzi. Good evening, ladies and gentlemen. I'm very glad to share my task with Minister Marisol Agüero, whom I met for the first time during the meetings of the International Seabed Authority in Kingston, when she represented Peru. I regret I cannot tell anything about whales, because it is a fascinating subject, but it would take too much time, and I must speak about another fascinating subject, that is underwater cultural heritage. The biggest museum of human civilization lies on the seabed. It has been calculated that until 1850, almost 50% of the world tonnage was lost every year because of storms, because of collisions, because of naval battles. Now, man has the technology to reach the deep sea bed, and for example, the wreck of the Titanic in 1986 has been found at a depth of about 3,500 meters by an American expedition which used a very sophisticated technology. But this entails also the risk of looting, of illegal appropriation of underwater cultural heritage. And we need international rules in place in order to prevent the looting. In the UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea, what kind of regime we have for underwater cultural heritage? I would say that the regime is not sufficient, to say the least. We only have two provisions in two different parts of the UNCLOS. The first in the part of the area, the second in the last part of the UNCLOS of general provisions. The question of underwater cultural heritage was negotiated at the last moment, when the agreement on all the other matters had already been reached. And there was the position of the major maritime powers, and they were against the so-called creeping jurisdiction. The exclusive economic zone had already been agreed, and they were afraid that adding new competences for the coastal states, besides the competences already granted and relating to fish, to mineral resources, to the protection of the environment, to marine scientific research, to artificial installations, would have transformed the exclusive economic zone in a big territorial sea. There was a proposal of some states, including Italy, to add to the competences of the coastal state within the exclusive economic zone also a competence relating to the protection of underwater cultural heritage. But this was not acceptable for the major maritime powers. So we have a regime which is based on a distinction of the different zones. We have a provision, Article 149,
which applies only to the area beyond the 200-mile limit. And it says that all objects of an archaeological and historical nature found in the area shall be preserved or disposed of for the benefit of mankind as a whole. Particular regard being paid to the preferential rights of the state or country of origin, or the state of cultural origin, or the state of historical and archaeological origin. The regime is not detailed, but at least we have two general principles in this provision. First, that the regime should be based on the benefit of mankind as a whole. This seems to give priority to the public interest in research and exhibition to the public, rather than to the private interest in commercial exploitation of the underwater cultural heritage. Then there is the idea that certain states are in a better position because they have a particular link with the heritage. The state of origin or cultural origin or archaeological and historical origin. The provision is not very clear how can we distinguish different origins, but the idea is preferential rights that should be granted to certain states. And this is a good provision in order to ensure the protection of underwater cultural heritage. But we have Article 303. The UNCLOS is a constitution for the ocean. It is a monument of legal codification. But we can understand that among 320 articles and 9 annexes, there can be some gaps, there can be some bad provisions, and in my view, the worst provision is Article 303, paragraph 3. And I will come soon to this point. Article 303 is divided in 4 paragraphs. In the first paragraph, we have a general obligation to protect objects of an archaeological and historical nature found at sea and cooperate for this purpose. Not very much, but at least the idea that a state cannot destroy a cultural object found at sea. And if more than one state are interested, they should cooperate for the protection of the object. Then in Article 303, we have a very complicated provision for its wording that in practice says that the coastal state can establish a so-called archaeological contiguous zone of 24 nautical miles. That is 12 miles of territorial sea and 12 miles of archaeological contiguous zones, where the coastal state can presume that the removal of the object from the seabed is a violation of its national legislation. The word removal is insufficient. What happens if the state does not remove the object, but simply destroys the object? Does the concept of removal include the destruction of the object? For example, a state grants a license for the exploitation of the deep sea bed, and the company holder of the license destroys the object because it doesn't want to lose time. Can the state sanction the destruction of the object? Apparently not, if we understand the word removal
in a strict literal sense. But the worst is Article 303, paragraph 3. Nothing in this article affects the law of salvage or other rules of admiralty. But what is the admiralty law? In different countries, we have different legislation on cultural properties. For example, in my country, Italy, there is the idea that objects which have been found on land and also into the sea, the territorial sea, of which we do not know the owner and have a historical or archaeological nature, belongs to the state. And the finder is entitled only to a reward, which corresponds to 1/3 of the value of the object. It's not little money, 1/3 of the value of the object, but the owner is the state, not the finder. In the United States and some other countries of common law, the legislation is completely different. They apply admiralty law because in the past we had admiralty courts which decided cases relating to maritime law. And according to this customary body of law, which is qualified in some decision by American courts as a venerable body of law, which comes from legislation in ancient Greece, from the Roman Code of Justinian and other old bodies of legislation. If someone finds an object into the sea, so-called law of finds, and we do not know the owner of the object, the finder becomes the owner of the object. They apply the first come, first served principle. Because the idea is that the object must return into the big flow of commerce. And if someone finds into the sea an object of which we know the owner, we apply the law of salvage, and the finder has a right in rem on the object until he reaches an agreement with the owner about the reward to be paid to the finder. So here the idea is that all the objects found at sea, including historical and archaeological objects, are used for the benefits of the finder, should have the destination of being traded. So the approach is completely different. And here in this provision, we say that the rules on the protection of the underwater cultural heritage are subject to admiralty law. Admiralty law has priority. So it is the application of the principle of first come, first served. It is the idea that the destination of underwater cultural heritage is trade and commerce. I must also say that this American legislation has an exception. The exception is state-owned ships and warships. In this case, according to American courts, admiralty law does not apply.
and state-owned ships are the property of states, of the flag state, unless we have an explicit renunciation by the flag state. And this is really the reason why in recent cases Spain won the case against treasure hunters corporations because Spain was able enough to persuade the American court that Spanish galleons were state-owned ships and Admiralty law was not applied. But this is an exception to the regime. So here in the UNCLOS we have the idea that Admiralty law has priority over the principle of protection of cultural heritage. That is, in my view, a really counterproductive provision. It is an invitation to the looting of underwater cultural heritage. It is simply unacceptable for states such as my country, Mediterranean states, where there is a huge underwater cultural heritage, but nevertheless Italy is a party of the UNCLOS. Finally, we have in the UNCLOS paragraph 4 of Article 303, according to which this article is without prejudice to other international agreements and rules of international law regarding the protections of objects of archaeological and historical nature. This means that states can conclude bilateral agreements for the protection of specific wrecks and establish a particular regime for that. In 2001, within UNESCO, a convention was concluded for the protection of underwater cultural heritage. And this convention has today 61 states parties. Italy is a party to it, Peru is not a party to it. I had the opportunity to participate in the negotiation for this convention. It was a very conflictual negotiation. The second most conflictual international meeting that I have attended. The first ones are the meetings of the Whaling Commission, but this is another story. And the idea was to bring some remedies to the disastrous regime which was provided by Article 303, paragraph 3 of the UNCLOS. Do something in order to avoid the invitation to the looting of underwater cultural heritage. And the convention was adopted by voting. It was not possible to reach consensus. 87 states votes in favor, 4 against, 15 abstained. The strategy of the states which wanted a better protection regime was at the beginning to try to enlarge the competences of the coastal state in the exclusive economic zone to include also underwater cultural heritage. But a minority of major maritime powers, they were against such idea. They said this is against the UNCLOS. We cannot agree on that. And they were a minority, but they were respectable states such as the United States, the Russian Federation, Japan, France, Germany,
the Netherlands, Norway, so big maritime powers. So the majority, Italy was in favor of enlarging the competence. Also other developed states were in favor of such an approach. For example, Canada, Australia, Greece, but and almost all the coastal developing states were in favor of such a development. So we changed our strategy. We tried to find some intermediate positions which could help in reaching consensus. So the first point of the strategy was to prevent the application of Admiralty law. And this was generally agreed. We should not think that the United States is a state which supports treasure hunters. No, we have also other components in the United States. We have serious historical and archaeological societies which are against the looting of underwater cultural heritage. So finally, also the United States agreed on a provision against the application of Admiralty law. Article 4 says that any activity relating to underwater cultural heritage shall not be subject to the law of salvage or law of fines unless there are 3 exceptional cases, but they must concur, all of them, unless it is authorized by the competent authorities, unless it is in full conformity with the Convention, and unless it ensures that any recovery of the underwater cultural heritage achieves its maximum protection. And the Convention is very clear in saying that underwater cultural heritage shall not be commercially exploited. So a license for activities of exploration for underwater cultural heritage can be granted by a state, but the activity cannot lead to the commercial exploitation of the heritage. So in fact, the state must keep the ownership over the heritage. And undisclosed activities are prohibited by the Convention, because any kind of activity must be authorized by the competent authority. Then we had the problem of the area between the 24-mile limit, that's the external limit of the archaeological contiguous zone, and the area. In the area, we have Article 149, common benefit of mankind, priority for certain state. Up to 24 nautical miles, we have the sovereignty of the coastal state. There is a gap as regards the space between 24 and 200 nautical miles. And according to the Convention, there is a 3-step machinery. First, we have an obligation of notification. Any activity directed to the exploration for underwater cultural heritage of the continental shelf should be notified to the coastal state. So secret activities are not allowed under the Annex. Then the notification, the information is circulated
among all the parties to the Underwater UNESCO Convention. Of course, it is communicated to the competent national authorities, not to everybody, because this could lead to the looting of the heritage. And this was agreed by everyone. Then the subsequent step is negotiation. All the states which declare that they have a verifiable link with the heritage have the right to participate in negotiations in order to decide how best to protect the heritage. There is no definition of the concept of verifiable link. I would say that it is impossible to define what is a verifiable link. The idea is that some states have a priority because they have a particular connection with the heritage, and they are entitled to participate in the negotiation. Then, whether or not there is a verifiable link has to be decided on a case-by-case basis. For example, Christopher Columbus made 4 voyages to the West Indies. He was born in Italy, but he sailed under the Spanish flag. So, if, for instance, it is not likely one of the caravels of Columbus, he lost a number of caravels, is found, it is unlikely because in the Caribbean there is a very high salinity, and this leads to the corrosion of wood. But if, for instance, 5 minutes, if, for instance, one of the caravels of Columbus is found, could Italy claim that it has a verifiable link with the wreck? I would not enter into this question. Of course, Spain could claim, for sure, the state on the continental shelf of which the caravel has been found can claim to have a verifiable link. And then everybody agreed on that, and we were happy. But then there is a need of a third and last step in the machinery, and the coastal state must be granted the right to adopt provisional measures pending the consultation. The consultations could take some time. There is a need to grant to a state the power to prevent the destruction of the looting of the heritage, and the coastal state is in the best position to do that. For instance, it can grant licenses for the exploitation of the mineral resources of the continental shelf, and in the licenses it could include provisions for the prohibition of the destruction of the underwater cultural heritage. And unfortunately, this third step was not acceptable for the major maritime powers, which were afraid of creeping jurisdiction. So that's the reason why at the time when the convention was put to vote, after midnight of the last day of the negotiations, the president of the meeting proposed the adoption of the text of the convention by voting, and everybody looked around, and the delegate of the Russian delegation raised his hand and asked for a voting. So it was not possible to adopt it by consensus. And the 4 votes against
came from the Russian Federation, from Norway for substantive reasons, from Turkey and Venezuela for procedural reasons. They could not agree on the provision on compulsory settlement of dispute, not for substantive reasons. The United States was only an observer in the meeting, because at that time it was not a member of UNESCO, but it declared that if it had the right to vote, the delegate would have voted against the convention. But some states which abstained, for example France, then they decided to ratify the convention. So, in conclusion, the UNESCO Convention for the Protection of Underwater Cultural Heritage maybe is not an ideal convention. Perhaps it has some complicated provisions, because it was the result of an attempt to reach a general agreement. But in my view, it is a good convention. And it is a good convention, maybe also a very good convention, because the UNCLOS regime on underwater cultural heritage, in particular the priority given to Admiralty law, to the commercial exploitation of underwater cultural heritage, is very bad. And this makes the UNESCO Convention very good, because it is a remedy against this invitation to the looting of underwater cultural heritage. Thank you very much. Comentarios de la ministra Marisol Agüero Colunga. Distinguidas autoridades, profesores invitados, alumnos, muy buenas noches. Es un alto honor para mí tener la oportunidad de formular algunos comentarios que serán, por supuesto, muy modestos sobre la brillante exposición del profesor Tulio Escobar, que es una autoridad no solo a nivel europeo, sino mundial en temas de derecho al mar. Puedo decir que no hay manera de hacer una investigación seria sobre algún tema del derecho al mar sin consultar alguna de sus obras. El tema del patrimonio cultural subacuático es fascinante. Creo que todos los niños en algún momento han jugado a ser piratas y a encontrar algún tesoro en el mar. Lamentablemente, en la vida real, hay quienes adultos siguen ambicionando extraer tesoros del fondo de los mares y forman empresas para tal fin, movidos exclusivamente por el afán de lucro, sin importarles destruir valiosa evidencia histórica. Y es que fácilmente se asocia el patrimonio cultural subacuático con lingotes de oro, monedas de plata, piedras preciosas. Pero al lado de eso, hay también objetos maravillosos que no son ni oro ni plata, ni están incrustados de piedras preciosas, pero que nos ayudan a reconstruir parte de la historia, como son, por ejemplo, el mecanismo anticitera, considerado la primera computadora analógica de la historia, que fue encontrada en un navío griego naufragado aproximadamente en el año 100 a.C., o los restos, por ejemplo, del faro de Alejandría, construido en el siglo III a.C. Además, hay que tener presente que cuando un barco se hunde, suele hundirse con su tripulación, y por eso muchos pesos, y peso es el nombre técnico que recibe el barco hundido, albergan cientos de cuerpos humanos que merecen también un trato apropiado y respetuoso. Creo que como método para todos los servidores públicos y particularmente para los diplomáticos, cuando nos aproximamos a un asunto novedoso, lo primero que debemos hacer es preguntarnos qué tan relevante es para el Perú. Porque creo que nuestro deber es abocarnos al estudio de todo aquello que se encuentra en la línea de los intereses nacionales. Por eso, esa será la primera pregunta que me planteo con respecto del patrimonio cultural subacuático. ¿Cuán relevante es para el Perú? En nuestro país, la disciplina de la arqueología submarina no está muy desarrollada. Y es por eso que no se cuenta con mucha información levantada dentro de nuestro propio territorio. Sin embargo, algunos hallazgos y alguna información histórica nos dan idea de qué cosas podemos encontrar en el Perú. Por ejemplo, en cuanto a las lagunas,
se estima que algunas lagunas del Perú podrían albergar objetos depositados por poblaciones prehispánicas a modo de ofrendas. Y estamos hablando, por ejemplo, de un particular interés en las lagunas Muyucocha en Lima, Choclococha en Huancavelica y Los Cóndores en Amazonas. Eso no quiere decir que son las únicas, son aquellas que por ahora han sido detectadas como potencialmente interesantes. En cuanto a lagos, es sumamente probable que haya un valioso patrimonio cultural subacuático a ser explorado en el lago Titicaca. De hecho, Bolivia ya ha empezado estudios en la parte boliviana del lago y ha encontrado importantes objetos. Ha encontrado objetos que datan del periodo Tiahuanaco, es decir, del siglo IV, hasta el periodo Inca, es decir, al inicio del siglo XVI. Inclusive ha encontrado sumergidas aldeas completas en el lago. De otro lado, se estima que en los ríos navegables del Perú también podrían haber barcos hundidos. Entonces, cuando se piense en hacer el dragado de algún río, hay que tener en consideración que no se deben hacer estos trabajos sin consulta con los especialistas para evitar dañar algún tipo de evidencia histórica. Finalmente, en el espacio submarino, es decir, el que se encuentra propiamente bajo las aguas del mar, cerca de las costas del Perú, aparentemente habría un par de embarcaciones de la época colonial hundidas frente a Chimbote. En la proximidad de las costas del Perú parece no haber mucho más que eso. ¿Y cuál es la explicación? Porque a veces pensamos debe haber muchos barcos hundidos, ¿no?, frente a las costas del Perú, pero la explicación es que nuestra plataforma continental es bastante estrecha. Tenemos en los extremos norte y sur, nuestra plataforma continental alcanza como 3 millas de extensión, y en la zona más amplia, que es la zona central, frente al Callao, tiene como 40 millas, y la más extendida, que está como por Chimbote, tiene hasta 70 millas. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad tenemos poco espacio de aguas poco profundas, porque apenas termina la plataforma continental, vienen inmediatamente los fondos abisales. Nosotros tenemos fondos abisales muy cerca de la costa del Perú. Estos fondos abisales son de aproximadamente 5.000, 6.000 metros de profundidad. Entonces ya se imaginarán lo difícil que es poder hacer un trabajo de exploración en esos espacios. Muy diferente es el caso, por ejemplo, de Uruguay, que tiene una plataforma continental sumamente extendida, es más, se excede a las 200 millas, y por tanto tiene un largo espacio de aguas poco profundas. Se dice que en la plataforma continental de Uruguay se habrían encontrado aproximadamente 200 barcos hundidos. Apartándonos de la proximidad de nuestras costas, hay que recordar que en la época virreinal había un importante tráfico marítimo entre España y el territorio americano. Concretamente, del Perú salía por distintas vías carga valiosa que era embarcada para España como destino. Muchos de esos barcos terminaron siniestrados, ya sea por tormentas, por incendios. A veces la gente no se imagina que los barcos se incendian también, ¿no? A veces por errores en la propia carga. Cuando no se equilibra bien la carga, el barco se puede ladear y terminar siniestrado. O a veces la carga se resbala, como el movimiento de las aguas, la carga que se ha puesto a la derecha termina pasando a la izquierda y hunde el barco. Pero también por ataques de piratas. Antes no había manera de recuperar esos pesos, pero hoy en día existe tecnología sumamente sofisticada que hace posible eso, pero por supuesto que se requiere enormes inversiones. Con esto creo que queda respondida la pregunta de si es relevante, si este tema es relevante para el Perú. Evidentemente sí, el patrimonio cultural subacuático es un tema relevante para nuestro país. Pasando concretamente al tema desarrollado por el profesor Escobazi, del patrimonio cultural subacuático como un nuevo desarrollo del derecho al mar, quisiera hacer unos breves comentarios. Primer comentario. Se refiere al vínculo del Perú con los instrumentos jurídicos internacionales que ha mencionado el profesor Escobazi y que regulan en la materia. El Perú no es Estado parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar y tampoco lo es en la Convención de Protección del Patrimonio Cultural de la UNESCO del 2001. Por tanto, ninguna de esas dos convenciones son aplicables a nuestro país. ¿Eso quiere decir que no nos interesa qué es lo que establecen estas convenciones? No, claro que no. La Convención del Mar tiene 168 estados parte y la Convención de la UNESCO 61 estados parte. Entonces, sí nos interesa conocer qué legislación internacional se aplica en las aguas jurisdiccionales de estos estados
pero también conocer qué legislación internacional se aplica en la zona submarina más vasta, que es la zona de los fondos marinos y oceánicos situados más allá de las jurisdicciones nacionales. Segundo comentario está vinculado a la protección del patrimonio cultural subacuático, que es la materia central finalmente. El profesor Escobazi escribió en una de sus obras: el régimen del patrimonio cultural subacuático establecido por la Convención del Mar es inconsistente, fragmentado, contraproducente, desastroso. Ahora, he sentido que ha suavizado un poco su posición, pero en realidad yo concuerdo con todas esas apreciaciones. En realidad, además, el tratamiento del patrimonio cultural subacuático está descontextualizado, como lo ha señalado el profesor Escobazi, que hace una norma sobre patrimonio cultural en medio de las normas sobre minería oceánica, por ejemplo, ¿no? Y también está incompleto, porque tiene vacíos legales. Por ejemplo, no establecer ningún tipo de jurisdicción para el Estado ribereño sobre el patrimonio cultural subacuático ubicado en la zona económica exclusiva. Sin embargo, como lo hace el doctor Escobazi, yo también reconozco cierto mérito de estas normas. Por ejemplo, el haber establecido en el artículo 303, en principio, la obligación de los estados de proteger los objetos de carácter arqueológico histórico hallados en el mar y de cooperar para tal fin. Claro que ese mérito queda rápidamente opacado por el inciso 3 de la Convención, cuando dice, como usted lo ha señalado, que nada de lo dispuesto en este artículo, que es la protección, afecta el law of salvage, mencionó así el profesor Escobazi en inglés. En español ha sido traducido como las normas sobre el salvamento marítimo, que en realidad no son lo mismo. Y es una de las cosas un poco raras de la Convención, porque la Convención del Mar, como las convenciones de Naciones Unidas, que son redactadas en los 6 idiomas oficiales de la organización, no tiene, ningún texto tiene prevalencia sobre el otro, porque todos los textos en todos los idiomas son igualmente auténticos. Entonces acá encontramos algo que es peculiar, que es que hay una discrepancia en los textos inglés y español. El law of salvage es una figura que se ha desarrollado de manera muy peculiar en el common law, es decir, en los países de tradición anglosajona, especialmente en la Corte del Reino Unido, pero más en la Corte de Estados Unidos. Y la verdad es que se ha hecho uso y abuso de él, pues implica que una persona natural o jurídica pueda extraer un pecio del fondo del mar, destruyendo valiosísima evidencia histórica, con el solo propósito de exigir parte de la carga como recompensa, para luego venderla a particulares disgregando sus partes. El law of salvage es tan singular que, por ejemplo, en ese marco, una empresa que no es de Estados Unidos puede extraer un pecio que no es propiedad del gobierno de Estados Unidos ni de ningún nacional estadounidense, hallado en el fondo del mar fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, y sin embargo hacerle un juicio en una corte de Estados Unidos para reclamar la recompensa. Entonces, cualquier abogado se pregunta, pero ¿y dónde está el vínculo jurisdiccional? ¿Dónde está el vínculo? Y la respuesta es también bien peculiar, ¿no? La base jurisdiccional puede ser un objeto cualquiera extraído del pecio. Antes se pensaba que tenía que ser, pues, así, un objeto significativo, ¿no? El timón del barco. Ahora ya esto se ha extendido a prácticamente cualquier objeto. Y de hecho ha habido un caso en una corte de Estados Unidos en que una empresa, esta que le llaman cazadoras de tesoros, extrajo una botella de champán de un pecio y la llevó a una corte de Estados Unidos, y con esa representación del pecio le hizo juicio al pecio, porque además en el common law es posible que uno demande un objeto, ¿no? Cosa que en nuestra tradición jurídica civilista a veces es inconcebible, uno no puede demandar a un objeto. Y así, por ejemplo, en la Corte de Estados Unidos podemos ver, por ejemplo, Parker y Parker against, ¿no? Y el nombre de un pecio. Esto, más allá de ser totalmente desconocido, extraño, como lo he dicho, para países como nuestro de tradición jurídica civilista, implica dejar la puerta abierta al saqueo, del looting, que ha mencionado varias veces el profesor Escobazi. Y esta es una clara falla de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar de 1982. Y creo que
Por eso acompaño al profesor Escobazi en su calificación de que esta es la peor norma de la Convención de la UNESCO. En cuanto a la Convención de la UNESCO, pues es una convención centrada, focalizada en la protección, y por eso es que prohíbe expresamente la explotación comercial de los bienes que integran el patrimonio cultural subacuático, como explicó el profesor Escobazi. Tiene regulaciones interesantes orientadas al fin de la protección, que se basan en gran medida en la cooperación interestatal. Y esto parece positivo, pues mucho patrimonio cultural se encuentra vinculado a varios países. Entonces es bastante razonable pensar que haya una cooperación interestatal para salvaguardar este patrimonio. Pero pienso personalmente que todavía podría ser un poco temprano para valorar la eficacia de las disposiciones de la UNESCO. De la Convención de la UNESCO. Esta convención entró en vigor hace unos 10 años. Y recién este año, hace un par de meses, se ha llevado a cabo la primera reunión para gestionar la cooperación interestatal sobre el Banco Sherky, que es un sitio de valor cultural sumergido bajo el alta mar. Y este mecanismo fue activado a iniciativa de Italia, que a inicios del año pasado dio la voz de alerta acerca de este patrimonio cultural subacuático y de los peligros a que está expuesto, entre otros, por el tráfico marítimo. Entonces, yo creo que debemos seguir muy de cerca este caso para evaluar cuán eficaces son los mecanismos de cooperación establecidos en la Convención de la UNESCO. El tercer y último comentario es un tema sumamente controvertido pero inevitable: los derechos sobre los bienes que integran el patrimonio cultural subacuático. La Convención del Mar, por un lado, habla de derechos preferentes y por otro, propietarios identificables. Los derechos preferentes son, como lo mencionó el profesor Escobazi, los del estado de origen, sin más calificación, de origen cultural, o bien del origen histórico y arqueológico. Es un poco difícil de entender cómo podría haber un país que fuera de origen histórico y arqueológico, pero no de origen cultural, y en fin. Según un tratadista, Forrest, dice: todo esfuerzo orientado a desentrañar la lógica de esta formulación tan confusa no pasaría de ser un ejercicio especulativo, puesto que, según explica, esta relación de Estado fue resultado de la incorporación en el artículo 149 de la Convención de términos que en realidad habían sido presentados por distintas delegaciones como alternativas, pero que al final de la negociación se tomó todas las alternativas y se pusieron en un solo artículo. La Convención de la UNESCO retoma los derechos preferentes y agrega el vínculo entre el Estado y el vínculo entre el Estado y el bien debe ser verificable. Pero ya hemos escuchado este ejemplo tan gráfico del profesor Escobazi sobre el posible hallazgo de una carabela de Cristóbal Colón. Pero a pesar de lo confuso de toda esta formulación, no deja de ser de utilidad tener en claro que ciertos estados definitivamente quedarían incluidos entre aquellos con derechos preferentes, a saber, en mi opinión, siempre lo será el estado del pabellón y el estado de donde salió la carne. En cuanto a los propietarios identificables, la Convención expresa que nada de lo dispuesto en el artículo 303 afectará los derechos de los propietarios identificables, pero no da ninguna pauta para determinar quiénes son esos propietarios identificables. Es un vacío evidente. En cuanto a la Convención de la UNESCO, simplemente no aborda el tema. Quiero cerrar estos comentarios con una reflexión. Dado que no somos parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que tampoco somos parte de la Convención de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO del año 2001, debemos revalorar nuestra legislación interna. Hoy en día hay autores como Badi que llegan a sostener que, ante la poca claridad de la Convención con respecto de los derechos de propiedad sobre el patrimonio cultural subacuático, y yo agregaría, también ante la ausencia de regulaciones sobre el particular en la Convención de la UNESCO, esos derechos de propiedad quedan librados a lo que disponga la legislación interna de cada Estado. En estas circunstancias, cobra especial importancia contar con la mejor legislación doméstica posible, y en tal sentido, creo que sería menester revisar nuestra normativa interna a la luz de los nuevos desarrollos del derecho al mar en materia de patrimonio cultural subacuático expuestos tan brillantemente por el profesor Escobazi, a fin de garantizar la protección de los intereses nacionales
en este importante asunto. Y antes de terminar, me voy a permitir una licencia, porque no puedo dejar de mencionarlo. Hace 21 años, dos representantes italianos, el embajador Curcio, padre del embajador Giancarlo Curcio que nos acompaña hoy día, el profesor Tullio Scovacci y yo, estábamos sentados en ese orden en una movilidad que transportaba a los delegados ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a sus respectivos hoteles. Y ayer cuando el profesor Scovacci hablaba de las oportunidades que da la vida, pues esta es una de esas oportunidades maravillosas que da particularmente el servicio diplomático. Así que esto se lo dirijo particularmente a los alumnos de la academia, que sepan aprovechar todas sus oportunidades y vean qué situaciones tan maravillosas, tan extraordinarias les depara el futuro. Muchas gracias.